Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo que este programa los lunes y jueves se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com y al día siguiente escuchar por radio la repetición de este programa a través de XHVX 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xvx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestro panelista habitual, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Nuevamente, nuestro agradecimiento porque sigue usted con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco. Le enviamos un saludo al otro habitual panelista, licenciado Uldarico Canto, quien por motivos de fuerza mayor en este programa no nos puede acompañar esta noche. Nos hemos permitido invitar por los temas que vamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con las comparecencias que tuvieron diferentes secretarios ante el Congreso local. Nos hemos permitido invitar a la diputada local Esther Alicia Dagdug Lutzo. Muy buenas noches, diputada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarla, qué bueno que nos acepta nuevamente una invitación para estar aquí en esta mesa de Frente a Tabasco. Obviamente, ya hemos platicado la comparecencia del señor secretario de Salud, controvertidísimo secretario de Salud, por cierto, envuelto en una serie de escándalos, en una serie de corrupciones, en una serie de contradicciones, en una serie de mentiras, verdaderamente fuera de serie, como nunca se había visto en el sector salud en el estado de Tabasco. ¿Y qué podemos decir de la Secretaría de Educación? El día de ayer le tocó el turno al señor secretario de Educación, antier, para ser exactos, antier, al señor secretario de Educación, Víctor López Cruz, tener la comparecencia ante los diputados en el Congreso local. Ahí se ventilaron muchos asuntos, sobre todo con respecto a las observaciones que hizo el OSFE precisamente a la Secretaría de Educación. Observaciones que me gustaría mucho preguntarle a la licenciada y diputada Esther Alicia Dagdug, ¿en qué consisten esas observaciones? Porque son observaciones por muchos millones de pesos, es decir, son observaciones de faltantes de 1, 2, 3 o 5 millones de pesos. Estamos hablando en un caso de 181 millones de pesos y en otro caso de 220 y tantos millones de pesos. Licenciada, le repito que le doy la bienvenida a este programa. Estas observaciones del OSFE a la Secretaría de Educación, ¿en qué consistían exactamente? A ver, muy buenas noches. Primero, hacer la aclaración que la demanda que está interpuesta ya por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR es de los recursos 2013. O sea que no es la auditoría que hay faltantes, sino que ya se avanzó más. Ya está, ya pasó la etapa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Asuntos Penales de la Secretaría de Educación, que aquí tenemos oficios de la Secretaría de Educación Federal, en donde recuerdan a la Secretaría de Educación, al mismo gobernador del estado,
de que no se han dado los informes que ha solicitado la Auditoría Superior de la Federación. Incluso se ve obligada a la Secretaría de la Contraloría del Estado a recordarle que el plazo está vencido para entregar la información requerida en virtud de que en múltiples ocasiones se le ha pedido al secretario de Educación que remita la información para justificar los 183 millones de pesos y no lo ha hecho. El último oficio es del 6 de diciembre de este año, hace 3 días, de la auditoría interna, precisamente de la Secretaría de Educación, en donde se le emplaza a entregar el informe solicitado, en virtud de, pues ya pasó pues prácticamente 2 años y no han entregado la solventación a lo que observa el órgano superior de fiscalización, la Auditoría Superior de Fiscalización. Quiero abrir en mi celular y no puedo abrir mi celular para mostrarle los conceptos que la Secretaría que la Auditoría Superior de la Federación le observa. Miren, son, para ser exactos, 183.823.958 pesos del ejercicio fiscal 2013. Y no ha solventado, y acuérdense que el secretario de Educación, Víctor López Cruz, en el 2013 era el director general de administración de la Secretaría, era el que manejaba los recursos y era el directamente responsable de estas observaciones y que aún como secretario no ha podido solventar. Les voy a leer los conceptos. No ha solventado para el pago de impuestos sobre nómina, concepto no financiable con recursos federales del convenio de apoyo financiero de fecha 28 de noviembre de 2013. Sueldo al personal docente, estímulos económicos por antigüedad, aguinaldos, compensación por desempeño, que es del programa Forte, 10 días al magisterio, bono de ayuda escolar, bonos del Día del Maestro y estímulos económicos por productividad. No están solventadas las observaciones en el manejo de estos bonos y de estas compensaciones, y de los cuales, dice, hasta la presente fecha no se ha presentado la documentación comprobatoria. No han podido comprobar que realmente se le haya pagado a los maestros estas compensaciones y estos 183 bonos. Millones de pesos es dice, eso. Justificativa del gasto por dichos conceptos. Son 183.823.958. Que el secretario de Educación, ni como director de Administración o de Finanzas, ¿de qué era? De Administración. General de Administración, ni como de la Secretaría de Educación cuando estuvo Rodolfo Lara Labores. No ha podido solventar esta cantidad de dinero, 183 millones de pesos. Y además, miren, de las observaciones, esto es porque son recursos federales y lo observa la auditoría, superior hizo la investigación. En el 2014 hay un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el órgano superior de fiscalización del Estado, en la que el órgano superior fiscaliza algunos rubros. ¿Recuerdan ustedes que yo voté el año pasado en contra de la cuenta pública de Arturo Núñez Jiménez? Por muchas razones, pero la principal, recordarán, y que aquí en este programa lo manifesté, que no
habían integrado en el informe final de cuenta pública una sola auditoría a la Secretaría de Educación, que es la secretaría que más recursos y presupuesto maneja. ¿Cómo es posible que estuviera sin auditoría la Secretaría de Educación? Ahora descubrimos algo. Soy integrante de la Comisión Inspectora de Hacienda número 1. Nos entregan cajas con la cuenta pública, con las evaluaciones trimestrales, pero es pura paja. El año pasado nos entregaron lo mismo. Pero este año, dentro de mi caja, hay un CD con las auditorías realizadas por el órgano superior de fiscalización, las reales, las que sí realizaron. Imagínense, esta observación, estas observaciones no pueden estar en cuenta pública, pero sí lo sabía el fiscal superior y no dio cuenta el año pasado. ¿Cómo? Si hay convenio para hacer las auditorías, no viene la Auditoría Superior de la Federación a hacer directamente la auditoría, la hacen a través de los auditorios del OSFE. Por eso estaba en blanco toda la carpeta de Secretaría de Educación, porque no quiso Arturo Núñez que el pueblo de Tabasco se enterara de la corrupción, del desvío de recursos, de la opacidad, del saqueo tremendo que se estaba haciendo en las dependencias y sobre todo en la Secretaría de Educación. Pero este año, sí, la Auditoría Superior de la Federación, al tener ese informe, procedió y hasta penalmente ante la Procuraduría General de la República. Y ayer, pues era obligada mi pregunta al secretario sobre estas observaciones no solventadas. 2013, 2014. En el 2014, ¿cuál es la observación que hace el órgano superior de fiscalización? Y que nos enteramos por la equivocación, además de ineptos, ¿no? Distraídos. No tienen ni el mínimo cuidado. No era para Alicia Dagdug, era para José Sabino Dagdug, el presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda número 1. Por eso se equivocan. Ellos nada más ven el Dagdug y me entregaron una caja que no me correspondía. Por eso es que sabemos de todo el saqueo que ha hecho Arturo Núñez y sus funcionarios, porque tenemos la documentación oficial del órgano superior de fiscalización del Estado. Y es lo que hemos dado cuenta en tribuna. Rosalinda López Hernández, porque yo les comparto esta información a Rosalinda y se la comparto a Mario Yergo, y parte se la he compartido a Roger Arias, y es lo que hemos estado denunciando ya desde el mes de septiembre en tribuna, y que como integrante de la Comisión Inspectora de Hacienda entrego en copias fotostáticas y en CD esta información, y pido que se anexe al expediente de la cuenta pública, porque la maquilló el fiscal, porque esas observaciones graves que hemos dado cuenta no están en el dictamen de cuenta pública, y si no están en el dictamen es porque el fiscal no los incluyó en el informe final de resultados de todas las auditorías del año 2014. Es gravísimo cómo Núñez oculta la información del manejo de los recursos públicos. Y yo espero que mañana, que es la sesión donde seguramente con los votos del PRI y con los votos mayoritarios del PRD y del PANAL y de los esquiroles del gobernador, pues van a aprobar la cuenta pública del Ejecutivo, pero tienen que dar cuenta de toda esta carpeta que son las evaluaciones trimestrales, de lo que no pudieron solventar todas y cada una de las dependencias y de los institutos de educación superior que están también haciendo mal uso. El de Comalcalco, sobre todo, muy observado por los malos manejos en los recursos
públicos que manejan estas instituciones de educación superior, el CEAS, el Hospital de la Mujer, el Hospital Juan Gran, la Secretaría de Salud. Ustedes han conocido lo que he venido denunciando de los mastógrafos, de las compras de medicamentos que son ficticias, ¿no? Que entran y salen de farmacia, almacenan los mismos medicamentos. Eso está observado por el OSDE. Y está obligada Casilda Ruiz Agustín a dar lectura, o al menos decir que en el expediente de la cuenta pública hay un oficio donde yo remito al presidente de la inspectora 1 y a la oficialía mayor para que se agregue. Cualquiera que quiera impugnar la cuenta pública, por supuesto mi voto va a ser en contra. Cualquiera que se vea afectado como tercero tiene que tener como respaldo que es un dictamen ficticio, que es un dictamen que está totalmente fuera de la realidad porque no contiene las verdaderas observaciones que hizo el órgano superior durante el año 2014. Pero, a ver, estas cantidades que estamos hablando de 183 millones es del 2013. Ah, sí, eso es 2013. En el 2014 hubieron otras observaciones. Claro, 222 millones de pesos, 283,000 que del FAEP, que es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, los metieron a un fondo de inversión y de administración, y viene el número de cuenta bancaria en donde metieron estos recursos, y dice ahí, con un alto riesgo, que significa que metieron recursos para la educación básica, pago de maestros, infraestructura, a la bolsa. Y si bajan los puntos y pierden, entonces yo le pregunté al secretario antier que si ese era el motivo por el cual está solicitándole constantemente al secretario de Finanzas, Ahmed Ramos, préstamos por adelantado a la cuenta del siguiente mes, porque no le alcanza para pagar a los maestros. Sí, eso viene etiquetado de la federación. El pago de los maestros no debe hacer falta en las arcas de Víctor López Cruz, porque está etiquetado. Y también tenemos aquí los oficios en donde le pide adelantos mes con mes a Ahmed Ramos para poder pagar a los maestros. Y esto es gravísimo, porque ha incumplido Víctor López Cruz con los alcances de la reforma educativa. Nada más un ejemplo. En telesecundaria, 43 jubilaciones. Emiten una convocatoria y no dice la convocatoria cuántas plazas se van a concursar. 0 plazas, dice la convocatoria. Hacen la evaluación los maestros, sobresalientes los maestros tabasqueños, pasan el examen y Víctor López Cruz sigue asignando con escalafón, no con los maestros que ya fueron evaluados. Yo llevé esta queja, quiero aquí comentarlo, con la delegada federal de la Secretaría de Educación. Acompañé a 170 maestros que están reclamando sus plazas. Ahora sí que en base a la reforma educativa. Y se las ha negado este gobierno de Arturo Núñez. ¿A quién le siguen dando las plazas? A los amigos, a los familiares, a los amigos de los amigos. Es increíble lo que está sucediendo. Y la delegada hace llegar este documento a la Secretaría de Educación Federal, porque el caso de telesecundaria tristemente
no es el único caso en el Estado. Entonces, ¿cree Núñez que está engañando a Aurelio Núñez? Aurelio Nuño. ¿Cree Núñez que puede pasarle la rata por los ojos al presidente Peña, donde por un lado dice que están comprometidos con la reforma educativa y que aquí en Tabasco la reforma educativa va en marcha, incumplen lo más elemental de la ley de profesional docente, ¿no? En donde maestro que es evaluado tiene derecho a su plaza y no se la han otorgado. Con todo este desvío de recursos, además aceptado por el mismo secretario, porque él dice que esto del 2013, estas observaciones del 2013, es porque ese desvío que no se utilizó para el pago de maestros, fueron a dar al colegio de bachilleres. Pero no estaba etiquetado para allá. Pero no estaba etiquetado para allá. O sea, es desvío de recursos. Lo que me dice es que no fueron a parar a su cuenta personal, pero es desvío de recursos, señor secretario. Y el fondo de inversión con alto riesgo en la bolsa de valores, que a lo mejor perdieron los 222 millones de pesos, que era para el pago de maestros, dice que el responsable es la Secretaría de Planeación y Finanzas porque no le deposita todo el recurso del FAEP a la Secretaría de Educación. ¿Qué está pasando en el gobierno de Núñez? Se echan la pelota unos a otros. Sigue un pleito, un enfrentamiento de unos contra otros. Así no puede avanzar este Estado. Ese es el colapso en salud, ese es el colapso en educación, ese es el colapso en infraestructura. Y bueno, el tema especial va a ser lo de SEAS, lo del SAS, los hijos de Alejandro de la Fuente Godínez, como responsables del colapso de la falta de agua en Villahermosa, de lo insalubre y de más de 12 millones de pesos que costó la obra que le asignó SAS a la basura. Ese va a ser otro tema, pero se encubren unos a otros en este gobierno. A 3 años, todavía yo te puedo decir, el gobierno de Granier quizás colapsó en los últimos meses del último año, del 6º año. El gobierno de Arturo Núñez está colapsando desde el primer año y ya a este tercero hay una ingobernabilidad tremenda en el Estado. Bueno, habría que saber quién manda, si Rataliria, si la señora esposa o quién, ¿no? Pero bueno, es que esta lista de irregularidades, licenciado Feliciano Calzada, en el estado de Tabasco es verdaderamente interminable y es verdaderamente de dar coraje, como son una cantidad de corrupciones, de tapaderas, como dice la diputada Dagdú, y lo peor del caso es que, bueno, realmente no pasa nada. Vamos a ver si con esta demanda, que ya está en la PGR, es decir, en la Procuraduría Federal por el desvío de estos 180 y tantos millones de pesos, bueno, a ver si ya procede algo. Porque, bueno, no creemos que un gobernador suelo, corrupto y mentiroso como Arturo Núñez puede engañar a toda la federación, a todas las secretarías, a la Secretaría de Educación, por ejemplo, mintiéndole que las cosas se hacen de una forma cuando está totalmente comprobado y de manera contundente la corrupción tremenda que hay en prácticamente todas las secretarías, pero en este caso estamos hablando exclusivamente de la Secretaría de Educación, muy grave. Por eso el estado de Tabasco está en los últimos lugares de nivel escolar, entre otras cosas, ¿verdad? Si el dinero se lo roban. Ahora, no sabemos si ese dinero efectivamente abrieron un fondo indebidamente, ilegalmente, abrieron ese fondo y lo metieron en la bolsa de valores, o simplemente se lo robaron y le echaron a que se perdió en la bolsa, ¿no? En la bolsa de valores. Eso puede ser una opción. Pero además indebido, otra ilegalidad terrible, una falta verdaderamente gigantesca, es que la Secretaría de Finanzas no le suministra a la Secretaría de Educación
el dinero que le mandan desde México, que ya viene etiquetado y dice para qué es, ¿por qué no se lo suministra de manera inmediata, sino que se lo va suministrando por partes? Quiere decir que los otros recursos que no le otorgó en ese mes, pues en algún lado deben de estar ganando intereses. Lo jinetean, claro. En algún lugar deben de estar ganando intereses. ¿Dónde están esos intereses? Eso los maneja el sobrino de Arturo Núñez, Ahmed Ramos, quien es el secretario de Planeación y Finanzas en el estado de Tabasco. Entonces, bueno, es realmente tan grande la red de corrupción en este gobierno nefasto de Arturo Núñez, y perdón, pero no tengo otras palabras para poder definir a este gobierno corrupto y nefasto de Arturo Núñez, que verdaderamente no nos explicamos cómo es posible que este señor todavía esté despachando en la Quinta Grijalva. Yo no me explico cómo puede ser gobernador del estado con tantas corrupciones, con tantos comprobantes contundentes de las corrupciones y violaciones, incluso a la Constitución General de la República, del gobernador Arturo Núñez. Y ahí lo seguimos teniendo de gobernador. Entonces, bueno, vamos a ver hasta cuándo el pueblo de Tabasco aguanta. Licenciado Feliciano Calzada, ¿alguna pregunta? Hay otra cosa muy delicada. Independientemente de la mala administración aunada a la corrupción, hay otra cosa muy delicada. Durante 30 años, México debió haber cambiado su reforma educativa, su ley de educación. Y no lo lograron ni gobiernos priistas ni los dos gobiernos panistas. Es el actual gobierno el que logra hacer la reforma educativa. Esta reforma educativa, como ya todos sabemos, se trató de poner a cada quien en su lugar, de evitar las despilfarros y las mala administración de los cargos públicos en la Secretaría, en la que el sindicato intervenía y el secretario en turno, junto con los funcionarios, distribuían los cargos como mejor les parecía. Esa reforma educativa actual es la que viene a poner hasta aquí, y cuando se es aprobada y puesta a andar en todo el país, en ese momento le están diciendo a los profesores: necesitas una evaluación, no solamente para ver en qué condiciones está, sino para ayudarte a que te sigas capacitando. Pero claro, en el fondo, el que no apruebe, pues sencillamente no puede seguir llegando al aula a hacer perder el tiempo miserablemente a los alumnos. Esa es la reforma en síntesis, que no decida ni el secretario, ni el subsecretario, ni el director, ni el sindicato, sino que decida la capacidad y la preparación. ¿Y el perfil? Y el perfil, exactamente. Entonces, se están haciendo en todos los estados, y resulta que en un solo ejemplo que pone la diputada aquí, el secretario de Educación, Víctor López Cruz, sigue dando las plazas con el dedo. Es decir, con el antecedente... como el escalafón. Como el escalafón, ¿no? Cuando la ley no habla de escalafón, al contrario, la ley prohíbe y elimina el escalafón. Entonces ahora el secretario de Educación sigue con la tesis anterior. Esta reforma que va a transformar a México, el señor secretario de Educación Pública, Víctor López Cruz, no la acepta y sencillamente está combatiendo la ley, lo que está violando la ley. Entonces, eso es tan grave como el hecho de que en el 2013 tiene un señalamiento por un faltante de 183 millones de pesos. Y en el 2014 tiene un faltante por 222 millones de pesos. ¿Cuánto tendrá en el 2015? Pues lo vamos a saber el año próximo, porque cada año que ha venido el faltante en la Secretaría de Educación Pública ¿Ha sido mayor? Así es. Pero yo recuerdo cuando hace poco le dijeron,
oiga, es que hay 200 aviadores en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces él dijo, eso no fue en mi tiempo. Claro que fue en su tiempo, porque él era el director de administración y él es el que le pagaba los 200 aviadores. Como es el que no ha justificado desde el 2013 el faltante de 183 millones y ahora como secretario el faltante de 222 millones de pesos. Entonces, pues pobre juventud, pobre niñez y pobre Tabasco. Así es, y también pobres maestros, ¿no? Porque realmente el maestro que sí se merezca la plaza, claro, por sus conocimientos, pues simplemente se le niega el acceso porque no es el compadre o el amiguito del secretario, del subsecretario o del líder sindical. Y se le niega el pago también, porque dentro de esos 181 y 220 millones son parte de las prestaciones de los maestros que no les han pagado. Así es, entonces... Sí, es grave. Y también escuchamos a los padres de familia quejarse que no hay maestros. No hay maestros porque no los quieren asignar, porque pues como les hace falta el dinero que ya mandaron, quién sabe, él dice que no a su cuenta personal, sino a la del colegio de bachilleres, al menos el recurso del 2013, pues por eso no hay maestros en las escuelas, y como dice el licenciado Feliciano Calzada, ¿y quiénes pagan los platos rotos? Los niños de Tabasco, los jóvenes y los padres de familia que tienen que hacer plantones, que tienen que cerrar las calles para que los escuche el gobernador y los que escuche una autoridad más arriba, por la desesperación que tienen, que no hay maestros en las escuelas de Tabasco. Y ni se den una vuelta para ver los mesabancos, para ver los pizarrones, donde el recurso lo manda la federación y además, como en salud, lo ha mandado en tiempo y en forma. A Tabasco, la federación no le debe un peso de recursos federales para atender la salud y la educación de los tabasqueños. Pues es muy grave lo que está pasando en Tabasco, y qué triste que justamente en estas dos secretarías, en la de salud y en la de educación, que son fundamentales, pilares fundamentales, la salud y la educación, en cualquier estado, estemos fallando de esa manera tan brutal. Ese saqueo que trae el señor gobernador del estado, Arturo Núñez, y Camarilla, y familiares, creo que no se vale, creo que no es justo lo que estamos padeciendo los tabasqueños. Definitivamente no se vale. Por eso la indignación en la población. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, de cualquier sector, de cualquier nivel, ¿qué opinan de las autoridades de Tabasco, específicamente del señor gobernador? Pues la calificación es sumamente baja. El día de ayer a mí me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, a lo mejor leí mal, pero un periódico de cobertura nacional dice que Víctor López Cruz pasó su comparecencia en el Congreso y salió con 10. Bueno, pero yo creo que ha de haber sido 10 sobre 1000, ¿no? La calificación máxima era 1000 y salió con 10, porque bueno, ante tantas deficiencias, pues definitivamente solamente un ciego no lo ve. O no lo ve quien no quiera ver la realidad. No lo ve quien al hacer política le pide a la población que, como los avestruces, mejor entierren la cabeza en la arena para que no vean qué es lo que está pasando en su entorno y que crean que todo está de maravilla. Esto es verdaderamente inconcebible, es no de dar risa, es de dar mucho coraje, es de sentir una gran indignación de parte de todos los tabasqueños. Pues le agradecemos mucho, licenciada Esther Alicia Dabduc. Habrán otros temas que seguramente tendremos que comentar, como el caso que usted denunció también de estos contratos en el agua potable, los comprobantes contundentes también que hay de corrupción, etcétera, y que no hay ninguna sanción, cuando se puso en un riesgo verdaderamente alto la salud de miles, de cientos de miles de habitantes en las ciudades de Tabasco, principalmente en la ciudad de Villahermosa de Tabasco. Le agradecemos mucho, licenciada, y nuevamente
mi personal felicitación por su valentía, por su profesionalismo y por su entrega en el desempeño de su función como diputada local. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Diputada. Y bueno, pasando a otros temas aquí mismo en el estado de Tabasco, bueno, pues obviamente desafortunadamente no son las dependencias los únicos casos de corrupción y de descontento. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de en varios municipios, en varios ayuntamientos, los propios trabajadores están molestos con sus autoridades municipales porque no les han pagado el dinero. Por ejemplo, en el caso de Macuspana, tuvieron que cerrar los trabajadores los accesos a la ciudad de Macuspana. Esto, por supuesto, pues ocasiona un caos terrible. Y el problema es de que dicen los ayuntamientos que no tienen dinero para poder solventar esto. Otro municipio afectado de la misma manera y de la misma magnitud es, por ejemplo, el municipio de Cárdenas. Y con toda la desfachatez del mundo, dice el presidente municipal, pues es que ya no nos alcanza el dinero para pagarles. ¿Qué se hace ahí, licenciado Feliciano Calzada? ¿Existe en la historia de Tabasco situaciones similares en otros años de esta terrible corrupción en las dependencias y en los ayuntamientos? No, a todos los ayuntamientos el año anterior se le aprueba en el Congreso su presupuesto de egresos. Entonces, que tienen que ejercerlo del 1 al 31 de diciembre. Y está perfectamente marcado en lo que van a gastar, porque es un programa que previamente ellos han presentado. Entonces, no se justifica el que resulte que ya en diciembre ya no alcanza el dinero, cuando Navidad, gratificaciones, sueldos, todo está perfectamente previsto y todo debe estar perfectamente entregado en la tesorería de cada municipio. Así que no es cierto y no se justifica el que el presidente municipal de Cárdenas diga que no puede pagar porque no le alcanzó el dinero. Entonces es mala administración. Entonces ahí viene desde una responsabilidad administrativa hasta algún momento alguna corrupción que se le pudiera demostrar. Caso similar, por ejemplo, el caso de la deuda que tienen los ayuntamientos, varios ayuntamientos de Tabasco, con la Comisión Federal de Electricidad. Y que ya también dijeron los presidentes municipales pues que no van a poder pagar porque no tienen el dinero, ¿no? Y no van a pagar, y no van a pagar los próximos tampoco. La vez pasada comentamos cómo es necesario revisar la ley orgánica, porque no es posible que los ayuntamientos, los presidentes municipales sigan haciendo lo que se les pega la gana. La vez pasada hablábamos, alguien comentó de que era urgente que del 1 de enero en adelante los presidentes municipales empezaran a pagar. ¿Y por qué no le empezaron a cobrar los que han ejercido y han hecho el consumo de la energía eléctrica en forma despilfarradora? Porque el que no tiene los recursos debe limitar. Entonces, claro, ahorramos cuántas oficinas se quedan abiertas, cuántos climas se sale el funcionario o los empleados y ahí sigue consumiendo energía. ¿Cuántos aparatos antiguos hay que consumen más del doble de lo que consumen los modernos? No, inclusive la propia Secretaría puso un programa de venta con facilidades de focos ahorradores, inclusive de focos ahorradores también, y de aparatos eléctricos como los climas, refrigeradores, etcétera, ¿no? Y el director de administración del ayuntamiento debe ayudar a su presidente municipal diciéndole: tenemos focos que ya no funcionan porque consumen demasiado. Los aires acondicionados hay que ver cómo los cambiamos porque es necesario, el consumo de energía es brutal. Y en lugar de tener recursos para obras o para apoyos del campo o para comerciantes en pequeño, sencillamente hay que gastarlo en energía eléctrica en lo más absurdo.
Pero como no la pagan y la comisión no les corta, pues entonces sencillamente ahí se vienen las cuentas voluminosas y exageradas. Entonces, si no pagaron los que ya se van dentro de unos cuantos días, los que entran no van a pagar tampoco lo que consumieron en este trienio. Qué barbaridad. Y bueno, antes de despedir a la diputada Esther Alicia Dardú, bueno, simplemente preguntarle, supuestamente el día de mañana viernes bajarían al Pleno las cuentas públicas. Sin embargo, hay el rumor de que no bajen mañana al Pleno. A ver, ¿Hay algún motivo? Sí, claro. En comisiones se reprobaron las cuentas públicas de Huimanguillo y de Macuspana. Entonces, pues no le pareció al Ejecutivo, ¿verdad?, que precisamente sean dos municipios de extracción perredista. Por lo tanto, hoy se corrió fuertemente el rumor en el Congreso que no se van a bajar mañana las cuentas públicas de los municipios de Huimanguillo, de Macuspana, de Paraíso y de Jalapa, porque dice en gobierno que si se reprueban 2 del PRD, pues también se tienen que reprobar 2 del PRI, lo cual me parece que evidencia, ¿no?, el revanchismo, la cacería de brujas del gobierno del cambio verdadero, porque nada tienen que ver los presidentes municipales de Paraíso y de Jalapa, si ya sus cuentas públicas fueron aprobadas en comisiones. Y por lo menos esas pueden bajar, ¿no? Que sí, pero están negociando, claro, que si se reprueba una del PRD, se repruebe una del PRI, o si se reprueban 2 del PRD, también se tendrán que reprobar 2 del PRI. Aunque es decir, para hablar en estricto sentido, yo creo que se deben de reprobar 17, ¿no? Mira, no hay cuentas públicas perfectas. Hay observaciones, pero hay de gravedad a gravedad. Hay de observaciones no solventadas a observaciones que no tienen ninguna manera los presidentes más que de forma resarcitoria reintegrar ese recurso a la hacienda municipal, ¿no? Y que sí es un daño a los ingresos, a la hacienda pública. No debe ser motivo de negociación política las cuentas públicas. Es un estricto trabajo técnico de auditoría, de especialistas del órgano superior de fiscalización, que ese es su trabajo. No debe estar en la mesa de negociaciones de Raúl Ojeda, del secretario de gobierno, que si te repruebo una a ti PRD, también a ti PRI, te tengo que pasar la máquina para cortarte la cabeza también. Digo, me parece que en el pasado a lo mejor esto se podía concebir, pero hoy no es parte de las democracias ni de la transparencia que tanto han defendido Arturo Núñez, ¿no?, y su gobierno, y que están haciendo exactamente todo lo contrario, ¿no?, atentando contra la misma democracia en el estado de Tabasco. Es grave lo que pueda pasar si no bajan mañana las cuentas públicas de estos 2 municipios de priistas. Me parece que se confirma los rumores que hoy corrieron en el Congreso de que están siendo parte de una negociación en el gobierno del Estado. Es que a lo mejor ya se dieron cuenta, porque a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la cuenta pública de Paraíso haya sido aprobada. Digo, cosa que no lo cree, bueno, yo creo que nadie, ni un niño de primaria. Pero bueno, en fin, así las cosas en el estado de Tabasco. Qué lástima que tenemos un gobierno como el de Arturo Núñez y toda su camarilla de secuaces y de rateros. Qué lástima. No nos merecemos los tabasqueños este gobierno. Pero bueno,
así son las cosas. Licenciada, nuevamente muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Seguramente tendremos oportunidad de tenerla aquí nuevamente en el programa con algunos otros temas, sobre todo de los que sí se atendieron en el Congreso, porque pues seguramente hay un sinnúmero de asuntos muy importantes que dejaron de atenderse también la ley de en este periodo. La ley una de las primeras iniciativas que presento, precisamente porque es un tema delicadísimo, que la seguridad social en el estado de Tabasco está agarrada por alfileres, es una nueva ley de seguridad social en el estado de Tabasco. A últimas fechas, me la tuvieron en la congeladora 2013, 2014, 2015, esperando que el gobernador enviara a él su iniciativa. Ya la envió, pero pues no creo que pueda estar lista. No he visto si la agendaron en el orden del día de mañana o habrá otra sesión en donde esta ley tan importante debe ser aprobada, si no ya por esta legislatura, por la próxima, pero ya fueron 3 años valiosísimos en las que los trabajadores al servicio del Estado están pasando pena, de veras, con unos servicios de salud deplorables en el hospital del ISET, en donde por ley la cuota que ellos pagan también tienen el beneficio de vivienda, y que precisamente porque está colapsado financieramente el sistema de pensiones en Tabasco, no se ha podido darle este beneficio a los trabajadores, servicios de salud de calidad, en fin, son muchos temas. Darle viabilidad financiera al instituto por más de 100 años, son temas que deja esta legislatura pendientes y que son de los más prioritarios en el Estado. Mañana creo que baja la ley de matriz subrogada, ¿no? Creo este es un tema que traía el PRI y que igual lo congelaron 2 años, ¿no? Hasta que el gobernador no mandó su propia ley. No he revisado el dictamen, no sé en qué términos, pero es muy grave. Vientres rentados, y no hay un mecanismo en el Estado para darle seguimiento y vigilar estos embarazos, ¿no? Sin regulación, y estos embarazos, porque le pagan 6,000 pesos a una chica porque preste su vientre, ¿no? Durante 9 meses. ¿Y qué pasa con esos niños? Tal parece que los sacan fuera del país para venta de órganos, para la delincuencia, trata de blancas, en fin, el tema es muy duro. Es potencialmente muy peligroso, ¿no? Y luego, si el niño nace mal, con alguna deficiencia o con alguna enfermedad, ni le pagan los 6,000 pesos a la chica que prestó su vientre 9 meses, y le dejan todavía al bebé en condiciones pues que no va a poder sacar adelante la chica que se haya prestado a rentar su vientre. Entonces son temas muy álgidos, muy duros, pero que se tienen que regular, y son de los pendientes que esta legislatura tiene. Lástima que todo lo haga esta legislatura al vapor, al ahí se va, que realmente no se haya podido tener foros donde especialistas, donde expertos en la materia, y donde otros países como España, Francia, que ya tienen una legislación al respecto, nos pudieran compartir las mejores prácticas para poder regular una práctica que se da día a día y tiene muchos años. Y Tabasco es uno de los estados que más vientres subroga en el país.
y que debe ser regulado. Entonces, bueno, pues hay muchos pendientes. Y que obviamente estas estadísticas son pues muy por debajo del agua, porque no hay quien realmente lleve datos precisos de cuántos vientres son en Pues Tabasco, ya con la ley ejemplo, ya se ¿no? tendría que regular. Claro. Y sobre todo darle seguimiento a esos embarazos, sí. ¿no? Sí, que sean parte de la estadística y sobre todo también saber cuál es el destino de los niños que nacen, ¿no? En vientres subrogados. Pues muy bien, pues ojalá antes que termine el año tengamos la oportunidad de volver, tener la oportunidad de platicar con usted, diputada. Muchas gracias. El licenciado Feliciano Calzada ya nos dice que ya se nos acabó el tiempo. Así es. Para variar, siempre nos sucede en este programa, los temas son, a nuestro juicio, muy interesantes. Yo creo que a la mayoría de nuestro auditorio que nos sigue les parece igual, muy interesantes. Y por supuesto, el tiempo se nos va como agua y se nos agota el tiempo. No se agota el tema, por supuesto, pero sí se nos agota el tiempo. Licenciado Feliciano Calzada, muchísimas gracias por estar en esta mesa de Frente a Tabasco, por seguir aquí con nosotros. Agradecerle principalmente a nuestra audiencia que nos siga sintonizando, ya sea a través de la página de internet de www.canaltvx.com o de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes y con mucho orgullo, y cada vez lo digo con mayor orgullo y quisiera yo hasta gritarlo, que nosotros sí, con la frente en alto, de Frente a Tabasco.